y yo creo que clarifica de una vez por todas lo que había sido, yo creo, una muy desafortunada, con poco acierto, una publicación que habían hecho varios periódicos nacionales sobre el hecho de que supuestamente el Fondo Monetario estaba proyectando que la economía dominicana iba a crecer por debajo de la media de Latinoamérica. Yo creo que este documento, que todo el mundo puede consultar porque está en la página del Fondo Monetario Internacional, www.imf.org, el documento está disponible también en español, van a poder apreciar que del lado de lo que llamamos la economía real, o sea, el crecimiento del PIB, definitivamente no solamente se van a cumplir, sino que ya se han excedido la meta de la meta inicial. Es muy probable, ayer tuve la oportunidad de conversar con varios funcionarios, no solamente del Banco Central, que definitivamente el segundo trimestre deberá estar exhibiendo inclusive un crecimiento ligeramente superior al crecimiento del primer trimestre. Eso nos va a garantizar de que aunque se frene un poquito el crecimiento en la segunda mitad del año, lo cual es perfectamente normal, la economía va a crecer por lo mínimo un 5% este año, lo cual probablemente nos vuelva a colocar ahí en las 3 primeras posiciones de crecimiento en la región, conjuntamente con Panamá y con Perú. En los otros aspectos, el sector financiero también se ha saludado que ahí se está cumpliendo. Hemos visto como el crédito ha estado expandiéndose, como la tasa de interés, por lo menos hasta abril han bajado. Hubo un pequeño repunte en el mes de mayo, pero yo creo que es normal porque ya era muy difícil seguir bajando. Yo creo que ahí tampoco hay que alarmarse. Del lado del sector externo, las cuentas han sido bastante positivas, inclusive el único factor que pudiese haber preocupado, que era el crecimiento tan fuerte de los precios del petróleo, que llegó a cotizarse hasta $85, ha retrocedido, bajó debajo de los 70 y parece que está estabilizando nuevamente entre 70 y $75, que es muy cercano a la franja de precio con la cual se hizo la proyección del año. Inflación, es cierto, estamos un poquito por encima de la meta, pero también es bastante normal porque nos estamos comparando con precios muy bajos el año pasado y con el hecho también que el petróleo ha ido afectando. Ya el petróleo, a partir del índice de mayo quizás no, pero ya a partir del índice de junio, es posible que el índice de inflación de junio, yo me atrevo a pensar que sea negativo, con lo que ya vamos a volver a esta franja entre un 6 y un 7%. A mí lo único que me preocupa, y eso me imagino que en la próxima semana tendré más detalles, el tema, el área fiscal y eléctrico, que obviamente tiene... van de la mano. Van de la mano, y dentro de lo fiscal yo quiero poner también el tema muy espinoso de la recapitalización del Banco Central, que me parece un punto muy importante que se pueda cumplir con esto, y algo que sí está en la carta, que yo creo que es importante después tener este detalle por parte de las autoridades, que es que se ha identificado ya, no tanto las medidas administrativas, lo que más me preocupa es el tema del desmonte de ciertas exenciones, porque yo creo que es un punto que puede ser muy interesante una vez que entendamos realmente cuáles son esas exenciones que se están tocando o por lo que se planea tocar, porque obviamente una discusión que habrá de llevar al seno del Congreso. Entonces yo me imagino que probablemente se va a esperar el nuevo Congreso para tocar esos temas, a menos que el fondo está pidiendo que no se espere hasta el 16 de agosto, pero esto ya es una discusión entre el fondo y el equipo del gobierno, en la cual nosotros no tenemos velas en esta fiesta. Nos vemos desde España. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Amigos y amigas de Agenda Económica, hoy nuestro programa va a ser sumamente interesante. Tenemos un invitado, un joven arquitecto, Mayovanés Suazo, con el quien vamos a estar viendo varios temas con un rol distinto a lo que uno tradicionalmente ve en los arquitectos y en la arquitectura. Y hoy vamos a hablar de cómo anda el déficit habitacional en la República Dominicana, cuál es ese déficit que se va acumulando año tras año.
cuál es la necesidad de producción de viviendas, tanto sector público, sector privado, para ir menguando lo que es ese gran déficit acumulado en tanto tiempo, cuáles son las características de esa vivienda, dónde está el grueso del déficit habitacional de la República Dominicana, pero también otro tema muy interesante y es la perspectiva de planeamiento urbano, cómo la arquitectura puede impactar en un ordenamiento territorial que vaya de la mano con lo que es el impulso del desarrollo económico y social, de los servicios básicos, de todo lo que es explotar nuestros recursos naturales, ecológicos, arquitectónicos, espaciales. En fin, son temas novedosos y para eso tenemos al joven arquitecto preparadísimo, Mayovanés, quien nos honra que haya aceptado la invitación y que vamos a hablar en esta primera parte, Mayovanés, cómo anda el déficit en República Dominicana. Háblanos de algunas cifras y cómo eso se ha acumulado y qué se va generando año tras año. Dan una panorámica sobre ese aspecto inicial del déficit habitacional. Bien, primeramente dar las gracias por su invitación, tanto a usted, Rosana, a Henry y a Luis, por esta invitación que nos hicieron para venir esta noche al programa. Fíjate, el déficit habitacional en la República Dominicana ronda entre los 975.000 a 1 millón de viviendas de familias que no tienen vivienda. Ese déficit habitacional ha sido acumulado a través de los años. Cada año, año tras año, se va acumulando una cantidad de familias que no cumplen con los requerimientos de vivienda. Entonces ha ido creciendo hasta llegar a este punto. Eso lo previó inclusive el arquitecto Rafael Calventi hace varios años cuando hizo un estudio donde planteaba que en el año 2010 aproximadamente íbamos a tener ese mismo déficit. Y según el informe que hizo la Superintendencia de Bancos en el año 2009, el déficit habitacional es de 975.000 familias que no tienen la vivienda actualmente. Y básicamente viviendas económicas, de bajo costo. Hay un segmento de la población que por una serie de razones, en términos de accesar al crédito hipotecario, en lo que es poder pagar una cuota que le permita ser un sujeto de crédito adecuado, en fin, hay una serie de elementos. Incluso hay un anteproyecto de ley que recientemente se trabajó sector público, sector privado, que está en manos del presidente de la República, que va a motorizar todo lo que es el financiamiento hipotecario y a favorecer a viviendas de bajo costo precisamente para tratar de paliar esa gran problemática social del déficit habitacional. Fíjate, precisamente el déficit habitacional más grande se encuentra en las viviendas de interés social, viviendas económicas y claro, en lo que tiene que ver la clase media, porque hay familias aquí que tienen cientos de viviendas inclusive, pero eso no se refleja en el déficit habitacional lo que pasa es que debido a que las personas que menos acceso tienen a los créditos de los bancos son los más afectados realmente. Así es, pero yo pienso que esa iniciativa va a ser un marco legal importante. Eso ha sido un gran problema. Porque hay una serie de exenciones fiscales para que realmente llegue al usuario final. Hay una serie de vehículos jurídicos y financieros a través del fideicomiso, de la titularización, para poder dinamizar todo lo que es el mercado financiero inmobiliario. Y yo pienso que con esa iniciativa, ahorro de los fondos de pensiones, del mismo sistema bancario, podrán volcarse para que promotores, constructores del sector privado pues se animen a producir masivamente estas viviendas que están siendo beneficiadas en ese anteproyecto. Yo quiero preguntarle a Mayovanés lo siguiente. Cuando hablamos de déficit habitacional, estamos hablando de la diferencia entre la oferta y la demanda de unidades habitacionales. Tú dices que eso va creciendo, por eso el déficit se va haciendo cada vez mayor, se va acumulando, porque es un proceso que se va incrementando. Las unidades que se están construyendo son mucho menores que la demanda que se está adicional que se está produciendo. Entonces eso generalmente debe impactar los precios de los alquileres y de las habitaciones como tales. Uno ahora cuando se mueve por la ciudad se encuentra con múltiples edificios que se están construyendo, edificios de si se quiere, de última generación. Pero cuando se habla de los precios y se pregunta cuánto cuesta un apartamento o algo así, uno se encuentra que son extraordinariamente elevados.